Bienvenidas y bienvenidas a esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar ideas fascinantes sobre transformación personal. Están directamente extraídas de una conversación muy reveladora con Marilyn Imparable. Nos vamos a centrar en conceptos como el ego, esas heridas emocionales que, a menudo nos marcan desde chicos, ¿no? Y también las claves que ella propone para sanarlas y, básicamente, reprogramar nuestra mente. Tenemos como base unos fragmentos de una entrevista donde ella comparte experiencias muy personales. A veces crudas, sí. También de herramientas muy prácticas. Nuestra misión hoy es como destilar las ideas más potentes sobre cómo podríamos superar bloqueos internos y quizás despertar un potencial que ni sabíamos que teníamos. ¿Ok? Vamos a meternos en esto. Me parece un excelente punto de partida. Sí, vamos a indagar en cómo ciertas creencias, que a veces ni reconocemos, ¿no? Y heridas viejas pueden estar, sin que nos demos cuenta, como al mando de nuestras vidas. Y lo más importante, creo yo, es qué caminos se sugieren en esta conversación para empezar a cambiar esa dinámica. Perfecto. El primer gran concepto que aparece es el ego. Y es interesante porque, según se plantea acá, no es solo la idea común de arrogancia. Va mucho más allá, ¿viste? Abarca todo aquello que creemos ser, pero que en realidad es falso. Hablamos de creencias que nos implantaron, programas mentales del pasado, cosas que nos dijeron nuestros padres. Es como si fuera una especie de disfraz, ¿no? O una construcción artificial que oculta nuestro verdadero yo. Exacto, una construcción que además se manifiesta a través de lo que la fuente llama máscaras. Usamos estas máscaras todo el tiempo para esconder lo que sentimos de verdad o quienes tememos ser en el fondo. Y fíjate cómo esto conecta directamente con algo tan común como la dificultad para pedir ayuda. Admitir que necesitamos apoyo implica, necesariamente, quitarnos esa máscara, ¿no? Bajar las defensas del ego, mostrarnos vulnerables. Claro, mostrar vulnerabilidad. Exacto. Y por eso, la pregunta que se propone como herramienta inicial, ¿quién he estado siendo?, resulta tan potente. Te invita a una introspección fuerte sobre esas fachadas que montamos. Totalmente. Y muy ligado a esas máscaras y al ego, la conversación destaca las 5 heridas emocionales fundamentales. Sugiere que, de alguna forma u otra, todas las personas las tenemos en distintos grados. Rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Eso. Pone ejemplos muy claros, ¿no? Alguien con la herida de rechazo muy activa puede interpretar cualquier comentario, por neutro que sea, como un ataque personal. Sí. Exacto. Viven constantemente a la defensiva, sintiendo que todo el mundo les critica o les quiere hacer daño. Y lo crucial es que estas heridas, según esta perspectiva, operan principalmente desde el subconsciente. Esa parte de la mente que influye en lo que hacemos sin que seamos plenamente conscientes. ¿Viste? Tomemos la herida del abandono. Puede generar un pánico terrible a la soledad, a quedarse sin compañía incluso para ir a comer o al cine, cosas así. Pero acá hay algo que, la verdad, llama mucho la atención en la fuente. ¿Qué cosa? Que se plantea que estas heridas, al ser puntos tan sensibles, tan vulnerables, pueden ser incluso utilizadas por fuerzas externas, menciona el sistema, la tele, los gobiernos, como un mecanismo de control. ¡Wow! Sí, la idea es que al tocar deliberadamente esas fibras de miedo que ya tenemos, miedo al rechazo o al abandono, etcétera, se puede mantener a la gente en un estado de temor, ¿no? Y así hacerla más manejable. Es una afirmación fuerte, ¿eh? Definitivamente. Qué fuerte eso. Y para ilustrar la profundidad de este viaje, la fuente comparte una vivencia, tremenda. Haber tocado fondo. Habla sin pelos en la lengua de depresión profunda, de una ansiedad tan paralizante que la llevaba a dormir con una bolsa, por miedo a asfixiarse. ¡Qué terrible! E incluso menciona intentos de suicidio, 3 en total. Acá es donde la conversación se pone realmente, interesante y cruda. Porque subraya que estos conceptos de sanación no son solo teorías abstractas, no. Nacen de una lucha muy real, muy visceral, de sentir que la vida era literalmente un infierno. Y de no querer seguir. Ese punto de quiebre absoluto, ese tocar fondo, se conecta directo con la acumulación de esas heridas no sanadas y con las experiencias difíciles que las activaron o las hicieron más profundas. En la entrevista se mencionan cosas específicas de su historia. Una infancia con abuso sexual, un padre alcohólico, el impacto del divorcio de los padres y la carga de sentir una responsabilidad enorme por ser la hermana mayor. Claro.
Es como si todo ese dolor no procesado, ese vacío gigante, cristalizara y explotara en esa depresión y ansiedad tan fuertes a una edad bastante temprana. Y claro, este dolor que estaba ahí abajo se manifestaba como suele pasar, en patrones que se repetían una y otra vez en la vida. La fuente describe cómo atraía siempre al mismo tipo de pareja, ¿no? La que terminaba engañando o traicionando. El mismo patrón. El mismo, problemas recurrentes con el dinero o situaciones con colaboradores que terminaban robándole. Hay una frase que resuena fuerte. La vida es sabia y te repite la lección hasta que la aprendas, hasta que esa herida que está debajo, finalmente sane. Y acá surge una de las ideas centrales de esta perspectiva, una que puede ser difícil de aceptar al principio, la necesidad imperiosa de asumir la responsabilidad personal. La propuesta es cambiar el foco. En lugar de quedarse en la culpa externa, fue él quien me traicionó, fue ella la que me humilló. La clave, según esta visión, está en reconocer que la herida, la vulnerabilidad, está dentro de uno mismo. Adentro. Sí. La vida entonces simplemente actúa como un espejo. Te presenta la misma lección con diferentes actores. Una pareja, un jefe, el dinero, hasta que esa herida interna sea reconocida y atendida. Si uno no desarrolla esa capacidad de mirarse, corre el riesgo, como sugiere, de pasar años atrapado en los mismos ciclos de dolor, sin entender por qué. Entendido. Entonces, frente a todo esto, ¿qué significa realmente sanar desde la raíz? Como se menciona, porque parece ir más allá de un simple alivio momentáneo, ¿no? Exactamente. La analogía que usa es potente. No es como rascarse una picadura para sentir alivio un ratito, sino que se trata de arrancar de raíz la causa de esa picadura. En términos psicológicos, implica identificar y erradicar esas creencias limitantes que están súper arraigadas. El no soy suficiente, no merezco amor, el dinero es malo, esas cosas. Claro. Es un proceso de vaciar la mente de toda esa basura mental acumulada que ya no sirve y, acá viene lo crucial, reprogramarla activamente. Instalar nuevos programas mentales, nuevas creencias que sí nos den poder. Me gusta la analogía del iPhone que se menciona. Viene de fábrica con funciones básicas, pero para que sea realmente poderoso, hay que instalarle aplicaciones, ¿no? Nuevos aprendizajes, nuevas habilidades. La idea es que no podemos pretender resultados diferentes y crecimiento si nos aferramos a los programas y aprendizajes del pasado. Sobre todo si esos aprendizajes vinieron del dolor o del miedo. Y un pilar fundamental para esta reprogramación, según la fuente, es el concepto del libre albedrío, presentado casi como un poder, divino. Se enfatiza que tenemos la capacidad consciente de elegir qué creer. No somos víctimas pasivas de nuestras creencias pasadas. Podemos elegir. Elegir conscientemente. Consciente de adoptar una nueva creencia, por ejemplo, merezco abundancia, y la trabajamos, esta pasa a la mente subconsciente y empieza a operar de forma automática, guiando nuestras percepciones, decisiones, acciones y, por lo tanto, los resultados que obtenemos. Así que, si los resultados actuales en nuestra vida no nos gustan, es una señal clara. Hay programas limitantes en el subconsciente, creencias viejas que necesitan ser actualizadas, como si fuera software antiguo. Y en este camino de reprogramación, la conversación destaca una herramienta muy específica que para ella marcó un antes y un después radical. El libro Un curso de milagros. Es interesante cómo subraya que el valor no lo encontró leyéndolo como un texto religioso tradicional. Claro, no desde ahí. Sino como un riguroso entrenamiento mental. Lo describe casi como un manual de instrucciones para la mente. Una guía práctica para cambiar la percepción de la realidad, para entender a fondo cómo opera el ego, qué es la verdadera curación, que va más allá de lo físico, y cómo funciona nuestra propia mente. Casi como si, simbólicamente, Jesús estuviera explicando las reglas del juego de la vida, ¿no? Sí.
Y conectando esto con una visión más amplia que también se desprende de la fuente, se perfila una idea del universo o Dios como una fuente fundamentalmente amorosa, una inteligencia que desea lo mejor para nosotros, que quiere que experimentemos plenitud. Pero, y este es el matiz importante, requiere nuestra participación activa. Requiere que nosotros soltemos la carga negativa que llevamos, los miedos, las culpas acumuladas, los resentimientos, las identificaciones con el ego. Hay que soltar. Hay que soltar. La responsabilidad de elegir soltar todo eso y alinearse con lo bueno, con esa fuente amorosa, recae totalmente en el individuo. Se critica fuerte esa actitud pasiva de esperar si Dios quiere. La postura acá es, Dios, o el universo, siempre quiere lo mejor para vos, lo que vos realmente anhelas en tu corazón. La pregunta es si vos estás dispuesto a soltar lo viejo, a hacer el trabajo interno necesario para poder recibir eso nuevo. Eso nos lleva a cómo vivir esta transformación en el día a día. Un elemento clave que se resalta es el enfoque en el presente. ¿Cómo se maneja el pasado desde esta perspectiva? Pasado, según esta visión, no es un lugar para quedarse a vivir, ¿viste? Revolcándose en la victimización o el rencor. Se revisita de manera estratégica únicamente para extraer recursos y aprendizajes valiosos. La pregunta clave al mirar atrás es, ¿qué hice en aquel momento difícil que sí me funcionó para salir adelante? ¿Qué fortaleza descubrí en mí? Buscar lo útil. Exacto. Usar el pasado como una biblioteca de recursos, no como una cárcel. El futuro, por otro lado, es incierto por naturaleza, así que la energía debe concentrarse en el aquí y ahora. Esto implica tomar acciones concretas y diarias que nos acerquen a nuestros objetivos. Pero, y esto es clave, soltando el apego neurótico al resultado final. La analogía del GPS es buena acá. Pones la dirección, tu meta, confías en que te va a guiar y te enfocas en manejar acciones presentes, sin obsesionarte a cada segundo con cuánto falta para llegar. Y ese enfoque en el presente y en la acción parece estar muy ligado a la autocrítica y al perdón, ¿verdad? Se toca mucho ese punto. Muchísimo. De hecho, se afirma algo muy potente, que somos nuestros propios jueces más duros. Y en última instancia, quienes más nos lastimamos a nosotros mismos. Nos rechazamos cuando cometemos errores, nos abandonamos al no cuidar nuestras necesidades, nos traicionamos cuando no cumplimos la palabra que nos dimos, nos humillamos internamente con pensamientos negativos. Sí. El resentimiento, esa carga tóxica, es especialmente dañino cuando se dirige hacia uno mismo por errores o fracasos pasados. Se describe literalmente como un veneno que nos tomamos esperando que dañe al pasado, pero solo nos envenena a nosotros ahora. Por eso, aprender a perdonarse radicalmente es tan fundamental, quizá incluso más que perdonar a los demás. Tiene mucho sentido. Y hay una conexión interesante que se hace también con la dificultad para recibir. ¿Cómo se vincula eso? La conexión es directa. Si una persona, para protegerse del dolor, de ser rechazada, traicionada, humillada, ha construido muros muy altos a su alrededor, cerrándose emocionalmente, esas mismas barreras que supuestamente la protegen del dolor, también la bloquean para recibir lo bueno de la vida. Te cierran a todo. A todo. Al amor, a la ayuda genuina, a los cumplidos sinceros, a la abundancia material. Se da el ejemplo clásico de alguien a quien le ofrecen un regalo o le hacen un cumplido y reacciona con incomodidad, sintiendo que ahora está en deuda o minimizando el gesto. No era necesario o no es para tanto. Ese es un síntoma claro. Ajá, esa incomodidad. Favor para no sentirnos en deuda. Esos son indicadores de que probablemente hemos construido esas barreras. La paradoja es que se levantaron para evitar sufrir, pero terminan aislándonos de la conexión, la alegría y la prosperidad. Aprender a recibir, con gratitud y sin culpa, es parte esencial de abrirse a esa plenitud. Y de todo este camino de caerse, reconocer las heridas, asumir responsabilidad, perdonar y levantarse, emerge el concepto central que da nombre a la fuente: ser imparable. ¿Qué significa exactamente ser imparable en este contexto? No suena a perfección, ¿no? A nada. Se aclara explícitamente que ser imparable no significa no caerse nunca, no tener problemas o ser invulnerable. Eso sería irreal.
Significa más bien cultivar la resiliencia, desarrollar la capacidad interna de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces la vida nos ponga a prueba o cuántas veces tropecemos. Es una actitud, ¿sabes? Una fortaleza interior que se construye. La inspiración directa, según cuenta ella, vino de una frase de Tony Robbins que adoptó como un mantra personal y repetía constantemente, sobre todo en momentos difíciles. Soy totalmente imparable. Se trata de internalizar esa creencia. Qué bueno eso. Y para nutrir activamente ese crecimiento y esa resiliencia, ¿qué estrategias concretas se sugieren? Una muy importante es la de modelar la mentalidad de aquellas personas que admiramos y que ya han alcanzado los resultados que nosotros buscamos. Ojo, no se trata de copiar su vida o su historia al pie de la letra, ¿eh? ¿No es copiar? No, porque cada camino es único. Se trata de estudiar y absorber su forma de pensar, sus creencias, su actitud ante los desafíos, su disciplina. Y ligado a esto, la importancia vital de buscar consejo y mentoría en las fuentes adecuadas. Si quieres consejos sobre negocios, búscalo en un empresario exitoso que haya construido algo, no en tu amigo o familiar que nunca emprendió y opina desde el miedo o la ignorancia. Claro, buscar al que sabe de verdad. Exacto. Se critica mucho esa tendencia tan humana de pedir consejo a personas que no están calificadas o que incluso están en una situación peor que la nuestra. Hay que ser selectivos con nuestras influencias. Muy práctico. Y finalmente se aborda un tema muy relevante hoy en día. Compartir el propio mensaje, crear contenido, contar la propia historia. ¿Cómo se enfoca el miedo a la crítica? Se reconoce que el miedo a la crítica es real y potente. Y que paradójicamente las críticas más duras o las burlas iniciales suelen venir del círculo más cercano, familia, amigos, que quizás no entienden el proceso de transformación o el nuevo camino elegido. Sí, suele pasar. La clave que se propone para superar ese miedo es cambiar el enfoque. En lugar de obsesionarse con la posible crítica, centrarse en la posibilidad de que tu mensaje, tu experiencia, tu aprendizaje pueda ayudar, aunque sea a una sola persona. Una persona que esté pasando por lo mismo y necesite escucharlo. Se afirma con convicción que todos, absolutamente todos, tenemos algo valioso que aportar, una perspectiva única y que siempre habrá alumnos específicos esperando a ese maestro particular. Me gusta esa idea del maestro particular. Claro, porque la información o el conocimiento pueden ser similares, pero el mensajero importa. La forma de comunicar, la energía, la historia personal. Todo eso hace que distintas personas conecten con distintos comunicadores. Por eso, no existe una competencia real en el sentido de escasez. Los alumnos o la audiencia, para cada persona que se atreve a compartir, ya existen. Ya están ahí esperando. Lo fundamental es dar el paso, animarse a compartir la propia voz, sabiendo que incluso una sola palabra, una idea compartida desde el corazón, puede literalmente cambiarle la vida a alguien que la reciba en el momento justo. Fascinante. Entonces, si intentamos resumir un poco el arco de esta exploración, ¿qué nos llevamos? Hemos visto cómo, debajo de las capas, del ego y las máscaras sociales, a menudo operan heridas emocionales profundas, muchas veces con origen en experiencias pasadas, ¿no? La transformación real, según esta perspectiva, no parece venir de afuera, sino de un viaje interno profundo. Totalmente interno. Implica asumir una responsabilidad radical por esas heridas, decidir sanarlas desde la raíz mediante la reprogramación de creencias limitantes, eligiendo conscientemente qué queremos creer sobre nosotros y el mundo. Implica anclarse en el presente, practicar el autoperdón por los errores y cultivar activamente una mentalidad resiliente, imparable, capaz de levantarse una y otra vez. Exacto. Y quizás, para dejar una reflexión final flotando, podríamos quedarnos con esta idea potente que resuena en toda la conversación. La verdadera transformación, el cambio duradero, no proviene tanto de intentar manipular las circunstancias externas para que se ajusten a nuestros deseos, sino de un despertar interno, de reconocer y activar la grandeza, el potencial, la conexión con algo más grande que ya reside dentro de cada persona. La pregunta que queda abierta entonces es, ¿qué pequeño paso, qué
¿Qué acción concreta, por mínima que parezca, se podría dar hoy mismo para empezar a reconocer y despertar esa grandeza interna?